Mm. Él es Rafael de Peña. Él es este invitado, coach desarrollo humano, consultor en desarrollo organizacional, que viene con un tema candente. Cuando yo puse esa publicidad me dijeron, ¿pero por qué? Bueno, es un tema interesante. Bienvenido a Sin Parpadear, ¿cómo estás? Muy bien, gracias primero a Dios, ¿verdad? Que nos permite estar acá de nuevo compartiendo con ustedes. A ustedes por la invitación y a los verdaderos dueños de este espacio, Claro. los redevidentes. Diga ¿verdad? usted mismo el tema para que los amigos televidentes sepan de qué vamos a hablar. Bueno, vamos a hablar de clima laboral tóxico, o lo que le llaman de manera coloquial empleos tóxicos. Ok. Definitivamente, imaginémonos este escenario. Imaginémonos, por ejemplo, que tú o Minaya van a cambiar de empleo. Mucho entusiasmo, un buen paquete de compensación, porque lo que uno busca, ¿verdad? Claro. Es incrementar los ingresos para mejorar la calidad de vida de uno y de la familia. Y de repente cuando llegas al empleo te das cuenta que es más tóxico que la ciudad de Chernóbil. Ay, Dios de mío. Ucrania. Ahí sí hay radioactividad. Pero ¿y por qué? Mira, generalmente los empleos tóxicos o los ambientes tóxicos se caracterizan por una serie de parámetros o indicadores. Uno de los principales indicadores es que no tienen estructuras organizacionales definidas. O sea, las empresas no tienen estructuras bien definidas, hay malos procesos de comunicación, hay una desmotivación muy fuerte porque casi siempre hay una mala interacción del supervisor con los supervisados, hay maltrato laboral, maltrato psicológico. Eso puede ser parte de la identificación del ambiente tóxico. Exactamente. Con esos indicadores te das cuenta que el ambiente es tóxico. Si tú llegas, por ejemplo, y encuentras a empleados que no se sienten motivados, de hecho la motivación es el mejor termómetro de satisfacción laboral. Si tú llegas a un ambiente y encuentras que hay desmotivación general, que todos los empleados no tienen motivación, no se sienten comprometidos con la empresa, con los principios, con el supervisor, hablan mal del supervisor, esos son los mejores indicadores de que realmente estás en un empleo tóxico. Rafael, y yo puedo empezar en un trabajo, ¿verdad? Muy entusiasmado, pero Sí. ¿Cuándo se vuelve tóxico ese trabajo? Si después de para ponerte un ejemplo, 6 meses que yo tengo y estoy Sí. bien motivado, ¿cómo yo puedo identificar cómo se vuelve tóxico en algún momento? Una de las recomendaciones que nosotros les hacemos a las personas es hacer la prueba en 90 días. Muchas personas saben que las empresas te evalúan los 3 primeros meses, pero el empleado también puede evaluar a la empresa. La prueba de 90 días le permite al empleado ver si realmente esa toxicidad es real, valga la redundancia, porque pasa lo siguiente, muchas veces tú entras y realmente lo que sucede es que tú te sientes ansioso porque estás haciendo cosas nuevas. Sí. Y no es que el ambiente es tóxico, sino que tú tienes ansiedad porque no sabes lo que tienes que hacer con esa actitud. Pero luego que pasa ya una semana, 2 semanas, ya en un mes tú puedes identificar de inmediato que realmente el empleo es tóxico, por las indicaciones que di al principio de la entrevista. Ok. No sé si la pregunta la voy a hacer de vuelta o no quede yo misma clara. Con el tema de que el ambiente no puede ser tóxico, pero sí tengo a mi jefe tóxico. Correcto. Explícame esa parte. Ahí voy. Hay 2 tipos de parámetros dentro de la toxicidad. Puede ser que sea mi jefe que sea tóxico o puede ser que sean los colaboradores. A la final, y es una muy buena pregunta y era uno de los puntos que quería tratar, tengo que identificar dónde es que está el problema. Si el problema es que no tengo bien claro qué es lo que tengo que hacer, si el problema es que mi jefe me exige mucho, me roba mucho tiempo, una de las cosas que pasan en los ambientes tóxicos o empleos tóxicos es que el jefe le exige al colaborador que trabaje más tiempo. No le da tiempo ni de almorzar, 18 horas de trabajo diaria, lo llama en su tiempo libre, es muy difícil. Eso es un indicador de que es tóxico el ambiente porque es el supervisor, pero puede darse otro caso. Puede darse el caso de que la toxicidad venga de los compañeros de trabajo. Compañeros de trabajo que te hacen bullying o mobbing dentro del ambiente organizacional. Entonces ya hay otro tipo de toxicidad, pero en ambos casos, tanto si lo ejerce el jefe como si lo ejerce el colaborador o el compañero de trabajo, es tóxico. ¿Y cómo afecta a una persona tóxica en el trabajo? ¿Cómo afecta a una persona tóxica en el trabajo? Bueno, te comento, Minaya, que hay unos especialistas que escribieron un libro muy interesante que se llama Conigan Higgins. Ellos escribieron un libro llamado El estrés laboral, causas y consecuencias. Y ellos hicieron una evaluación. El 61% de las personas que tenían situaciones de estrés por ambientes tóxicos fueron
personas que fueron referidas al médico. O sea, Wow. del total de 100, 61 terminaron en el médico por el ambiente tóxico. Y cuando se torna tóxico el ambiente, eso afecta la productividad, porque te afecta emocionalmente, te afecta físicamente, incluso te dispara enfermedades físicas, no solamente emocionales, y eventualmente se reduce la productividad, porque un empleado que está desmotivado o que está enfermo no es productivo, y afecta entonces la rentabilidad de la empresa, ya sea pública o privada. Sí, claro, porque ya cuando hay un ambiente tóxico, Sí. el trabajo no fluye. Así es. Tú hablabas de la estadística general. Sí, o sea, estamos hablando de que de 100 personas, por ejemplo, o 200 personas que pudieron haber entrevistado, el 61% decía que terminaban... Que es mayor. Sí, claro. Y hay muchos factores también. Si hablamos de la motivación e impulsar el dirimir los ambientes tóxicos, hay otro dato que arroja que los colaboradores renuncian generalmente, no es a los empleos, sino a los supervisores y al maltrato. Hay una estadística que arroja que más del 46% de las renuncias se ven por eso, por ambientes tóxicos y jefes o supervisores tóxicos, que ejercen esa presión laboral de que no te dan tiempo para ir ni siquiera al baño. Yo he visto casos de personas que trabajan 18 horas diarias y es mucho. Claro. Que los fines de semana tienen que estar atentos al celular o a la flota para poder trabajar. Cuando llegan entonces al trabajo el lunes, llegan con un burnout, agotados porque estuvieron trabajando todo el fin de semana. ¿Qué hacer en el caso de que yo tengo ese jefe tóxico y yo como empleada pues comunico situaciones Correcto. y no se hace nada? Sí. De hecho, lo primero que recomendamos es identificar si realmente hay toxicidad en el ambiente. Si lo identificamos, verificar si es una persona o si es un proceso. Si el proceso no está bien claro, ir a recursos humanos, a hablar con recursos humanos o con mi supervisor si el supervisor no es el que es tóxico. Si la empresa no toma ninguna medida para resolver la situación, si le das el tiempo de los 90 días y la situación no se resuelve, lastimosamente lo que recomendamos es renunciar. Y ahí mismo me surge la pregunta, ¿cómo salir de ese tipo de ambiente que no se ve así tan si cabe el término, con una prontitud, como con esa premura, pero nada más vino debut y despedida y ya? Claro, muy buena pregunta, Minaya. Fíjate, en la prueba de los 90 días, desde la primera semana tú te das cuenta si el ambiente es tóxico y si el empleo te va a traer problemas. Tú vas probando y en esos 90 días tú vas buscando otro empleo. Cuando ya llega el momento de tú poner la renuncia, tú pones la renuncia de manera protocolar, dice que buscaste o tienes una mejor oportunidad de empleo, ya sea para desarrollarte profesionalmente o un mejor paquete de compensación, y pones de una forma profesional tu renuncia. Pero hay un caso, Muy bien. hay un caso ahí y es el siguiente. Hay personas que sienten que el ambiente está tóxico, Sí. el jefe es tóxico, pero en esos 90 días no encuentran empleo. Correcto. Tengo que quedarme porque realmente ese es mi sueldo, de ahí Claro. que yo Esa es pago mi esto, fuente. esa es mi fuente. Claro. ¿Qué tú recomiendas en esa situación? Lo que recomendamos es mucho autocontrol emocional. Poner bien claro con el supervisor o con recursos humanos lo que está pasando. Buscar la manera de que bajen los niveles o los decibeles de toxicidad en lo que viene una mejor oportunidad laboral. Lo ideal es que la empresa, con el gestor de capital humano y el supervisor, si no es él el que es tóxico, tome medidas al respecto. Si tú como colaborador vas a los estamentos del lugar y promueves que hay una situación que hay que resolver, eso ayuda a que baje el nivel de toxicidad en lo que viene una mejor oportunidad. Si nunca aparece la oportunidad laboral y no mejora la situación, entonces ya le toca a uno como persona decir que yo prefiero hacer un balance. Mi salud emocional, física, la de mi familia, porque afecta a la familia incluso. Claro. O el empleo. El empleo o mi salud. Y lo pones en una balanza. Obviamente siempre es mejor irse por la parte de la salud emocional y la salud física. Por supuesto, pues si no tenemos salud, pues no podemos continuar No, pero laborando. Eso es lógico. Rafael, ¿y cómo sabemos, perdón, cuando tenemos un jefe tóxico o supervisor o alguien que por lo menos ya se cree, ¿verdad?, que está Claro. como por encima?
Claro, lo primero es que generalmente ese tipo de perfil se comunica contigo de manera grosera, gritándote. Autoritaria. Si de forma autoritaria te humilla, te ejerce mobbing o lo que es bossing, que cuando es el jefe que ejerce el mobbing se llama bossing. Otra forma de tú identificar que realmente es un jefe tóxico es si te llama a todas horas, a las 8, a las 7 de la noche, a las 8, a las 9, a las 10, si te llama los fines de semana, si te exige que cumpla con más de tu horario de trabajo, si no te da tiempo de almorzar, no te concedes permisos. Todos esos indicadores son voces de alerta o warnings de que realmente ese jefe es tóxico. Obviamente siempre tenemos una manera de poder sortearlo y tú dirás, mira ya, pero mi jefe, bueno, refiérete al contrato de trabajo, refiérete a las cláusulas de cuando fuiste contratado, Sí. Hazle referencia de que tú estudias, que tienes una vida familiar, que tienes otras actividades y los vas sorteando hasta que tú puedas buscar una mejor salida, que puede ser ayudarte de recursos humanos, otro empleo o alguna otra medida que tú puedas determinar. Pero si ese jefe Ajá. no es gritón, no Sí. es peleón, sino es, como decimos el buen dominicano, sarcástico, Correcto. que todo es una risa cuando tú le dices algo, como tus colaboradores que son, Sí. todo te lo responde con una risa, que tú sabes que hay una vibra mala. Claro. ¿Qué sucede en ese caso? Bueno, si... O si es identificado como un jefe tóxico. Claro, recuerda que aparte del tema de gritar y sobresaltarse y maltratarte, está el tema de invadir tu espacio familiar. Si tú te das cuenta que tú no estás teniendo tiempo ni siquiera para salir con los niños al mall o para ir al parque, que no tienes tiempo en familia para nada, que hasta cuando estás cenando te llama, es tóxico, porque está invadiendo tu espacio. Y muchas veces pasa también que el jefe tóxico te da o te asigna las funciones que le corresponden en tu trabajo. O sea, muchas veces él quiere estar libre. Eso se ve mucho en las estructuras organizacionales donde no hay descripciones de puestos y en estructuras organizacionales del sector público. Él te asigna toda la carga laboral a ti y entonces él se mantiene relax. Eso es también un indicador de toxicidad. Ok, wow. Rafael, si yo llego, para ponerlo claro, a un ambiente laboral tóxico como Sí. supervisor, Sí. ¿qué sería lo primero que yo debería más o menos hacer para tratar de mejorar o cambiar ese perfil de toxicidad dentro del ambiente? Lo primero que uno debe de hacer, ya sea que ejerza una posición de liderazgo o que sea un colaborador de línea, es hacer una evaluación del clima laboral. Okay. Y la mejor forma de hacerlo es conversar con las personas. Si tú ves que todo el mundo se mantiene desmotivado, sin entusiasmo, no quiere hacer su trabajo, llega tarde, lo primero es eso, identificaste, hay problemas de toxicidad. Si eres el supervisor, comenzar a hacer reuniones individuales con cada uno de los colaboradores y luego colectivas y tomar nota de todas las situaciones que están pasando. ¿Qué cosas ustedes entienden que están bien en la empresa? Le dices a los colaboradores. ¿Y qué cosas entienden que tenemos que mejorar? Y tomas nota. Haces un informe y te sientas con recursos humanos y te sientas con el supervisor de inmediato tuyo, que sería, imaginemos que sea el dueño de la empresa, por ejemplo. Te sientas con él y le dices, mira, tengo esta situación, tenemos que resolverla. Esa es la mejor manera como supervisor. Y si no eres supervisor, eres supervisado, ya lo que te dije anteriormente, conversar con los compañeros de trabajo Okay. para tomar la temperatura. Claro.